primer lugar, bueno, pues como suele ser habitual en estas ocasiones, agradecerle a la organización el haberme invitado y también lo bien que nos han tratado, ¿no? Yo voy a hablar, el título que pusieron a la comunicación es Análisis del mercado laboral actual, consecuencias para las mujeres y posibilidades de mejora. Bueno, es un tema muy amplio y por lo que sé, pues muchas de las cuestiones que vamos a comentar pues probablemente ya se han tratado en la primera de las ponencias que no he tenido la oportunidad de escuchar, ¿no? Pero bueno, siempre salen cosas nuevas. Entonces vamos a hablar sobre todo de desigualdades en los trabajos y pues es inevitable en estos tiempos, a pesar de que algunos dicen que estamos saliendo, es ineludible pues hablar de crisis, ¿no? Y cuando se habla de crisis, pues aunque sabemos que esta crisis es una crisis multidimensional en la que se superponen pues muchos tipos de diferentes crisis, crisis ecológica, crisis alimentaria, crisis de cuidados, etcétera, nos vamos a referir fundamentalmente a la crisis económica, ¿no? Y también queremos decir que, bueno, no todo lo que ha pasado desde que estalló, desde el estallido financiero allá a finales del 2007, en 2008, no todo lo que ha sucedido con los trabajos y con el mercado laboral es consecuencia de la crisis, es decir, había vida antes de la crisis y muchos de lo que pasa es que la crisis algunas cosas ha cambiado fundamentalmente, pero después lo que ha hecho sobre todo es reforzar y afianzar procesos que ya se habían iniciado antes de la crisis. Por ejemplo, el proceso de precariedad laboral y del proceso de precarización del mercado laboral no es un proceso que se inicia con la crisis, sino que ya venía de antes. Lo que hace es reforzar y consolidar ese proceso de precarización. Entonces, bueno, pues voy a hacer referencia, sobre todo voy a usar siempre los últimos datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, datos de España y basados fundamentalmente en las encuestas dos encuestas fundamentales, la encuesta de empleo del tiempo, la encuesta de población activa, después también haré alguna referencia a la encuesta de estructura salarial y a la encuesta de condiciones de vida. Bien, entonces creo que ya se ha comentado esta mañana, pero bueno, en economía y en las escuelas de economía solo se consideran como productivas y como económicas aquellas actividades que pasan por el mercado, única y exclusivamente. Es decir, todas aquellas se ocupa, por tanto, de los bienes y servicios que se compran y se venden a cambio de dinero. Y lo mismo que pasa con los bienes y servicios sucede con los factores. Y entonces, en el caso del factor trabajo también, solo se considera productivo y económico aquel trabajo que pasa por el mercado, por el que se recibe una remuneración directa. Y, por tanto, quedan fuera del ámbito de estudio de la economía todos aquellos trabajos que no pasan que no son de mercado. A pesar de que esos trabajos son fundamentales no solo para sostener la vida, que como se habrá dicho esta mañana, lo importante es la sostenibilidad de la vida, y aquí quiero hacer una pequeña autocrítica, es decir, porque en economía feminista también utilizamos muchas veces conceptos muy amplios y muy interesantes, con los que es muy difícil estar en desacuerdo, pero que también nos toca ir aterrizando y diciendo qué es aquí para nosotras hoy eso de sostener la vida. ¿Qué es, ¿no? Y cuáles son las actividades importantes para esa sostenibilidad, ¿no? Entonces, no solo, como decía, estos trabajos históricamente invisibilizados y fundamentalmente realizados por mujeres no han sido objeto de análisis económico, no han sido considerados importantes y tal, siendo fundamentales no solo para sostener la vida, sino para la propia supervivencia del sistema capitalista que se beneficia de estos trabajos históricamente invisibilizados, ¿no? Entonces, no lo decimos nosotras solo, lo dicen también pues, gente experta, ¿no? Que, por ejemplo, pues, en una comisión sobre la medición del bienestar realizada por Amartya Sen, y bueno, Joseph Stiglitz, etcétera, pues se remarcó la necesidad de realizar estudios sobre esas actividades no remuneradas y se resaltaba que esos servicios de los hogares
que se producen no se toman en cuenta en los indicadores de ingresos y se deberían de tomar en cuenta, ¿no? Y, por tanto, pues debería haber pues, más datos y más informaciones sobre qué pasa con los trabajos no remunerados. De todas maneras, también quiero recalcar que cuando en economía feminista y así se habla de trabajos domésticos y de cuidados, se habla normalmente de trabajos domésticos y de cuidados realizados en el ámbito de los hogares y por personas de esos hogares y no remunerados. Porque cuidar, también yo creo que conviene recalcar que cuidar no solo se cuida en casa, también se cuida fuera de casa. Y, por tanto, en la economía de cuidados es un concepto amplio en el que entran cuidados remunerados, cuidados no remunerados, realizados en el espacio privado de los hogares y también realizados fuera de los hogares y donde participa el sector público, también cada vez más el sector privado y entidades, por ejemplo, de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues estos trabajos, voy a dar algunos pocos datos de estos trabajos no pagados, simplemente decir que así como hay cantidad de estadísticas sobre qué está pasando en el mercado laboral, pero también con deficiencias, que ya comentaré alguna, bueno, pues hay poquísima información sobre qué pasa con los trabajos, con el reparto de tiempos entre trabajos pagados y trabajos no pagados, mercantiles y no mercantiles. Y la gran cantidad de estadísticas que hay para unas cosas y la falta de datos para otras cuestiones también indica a qué se le da importancia y a qué no se le da importancia, ¿no? Entonces, a nivel del Estado solo hay 2 encuestas de usos del tiempo, que son una de 2002-2003 y la última de 2009-2010, y no se hacen más porque, por lo visto, pues son caras, ¿no? Aunque no, bueno. Entonces, según estas encuestas, no voy a entrar en los datos concretos y tal, pero bueno, pues lo que nos vienen a decir es cosas que ya sabemos, es decir, que las mujeres dedican a lo que se denomina hogar y familia, dedican bastantes más horas al día que los hombres, 4 horas y 7 minutos unas, 1 hora y 54 minutos los otros, ¿no? Traducido a semanas son más de 15 horas semanales y traducidos al año pues son muchísimas horas, ¿no? Por el contrario, y esto sucede en todas partes, el tiempo de los trabajos pagados de los hombres supera sistemáticamente siempre, en cualquier sitio y en cualquier época, a los tiempos de mujeres. Los hombres trabajan más horas en el mercado que las mujeres, 3 horas y 4 unos y 1 hora 54 otras. Si se suman los tiempos, todos los tiempos de trabajos, pues todos los datos parecen indicar que las mujeres trabajan diariamente más horas que los hombres en todas partes. Y como los días tienen 24 horas, pues quiere decir que les queda menos tiempo libre. Y el tiempo libre, el tiempo liberado de estos trabajos, pues es importante para la calidad de vida de las personas. Entonces, lo que se ve es que persiste todavía la división sexual, o por lo menos rastros de la división sexual clásica del trabajo, de hombres haciendo un tipo de trabajos, mujeres realizando otro tipo de trabajos, ¿no? Bueno, la mayor parte del trabajo de los hombres es trabajo de mercado, por el que, aparte de prestigio y tal, pues reciben compensación económica, y la mayor parte del trabajo de las mujeres, concretamente, según estos datos que tenemos aquí, la mayor parte del tiempo de las mujeres sigue siendo tiempo no mercantil, por el que es posible que reciban, yo que sé, reconocimiento y afecto en el ámbito privado, pero está claro que no reciben ni reconocimiento social, ni ingresos, ni derechos, ni económicos, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, mientras no cambie este desigual reparto de los tiempos, de las horas y de las horas que dedicamos al día a las cosas de casa, pues probablemente persistirán las desigualdades laborales. Es decir, está en la base de muchas de las desigualdades laborales, ¿no? Entonces, pues eso, difícilmente se podrán igualar las condiciones de empleo de mujeres y hombres sin igualar
las condiciones especialmente de vida en el hogar. Si luego hacemos análisis, pero yo creo que igual no vale la pena entrar en ahondar mucho en ello, pues sí que hay diferencias, es decir, hay una división sexual del trabajo, más mujeres en trabajos reproductivos, más hombres en trabajos productivos, llamados productivos, y luego también dentro de las cosas que se hacen en casa, pues también hay diferencias, ¿no? También hay división, ¿no? Y la mayor, por ejemplo, de las cosas que se hacen en casa y que se consideran producción doméstica, que no vamos a entrar cuáles son, pues los hombres dedican más tiempo que las mujeres a jardinería y cuidado de animales, construcción y reparaciones y gestiones del hogar. En el resto de actividades, los tiempos de las mujeres son muy superiores a los de los hombres y las mayores diferencias en tiempos se dan en actividades relacionadas con la cocina, actividades culinarias, de mantenimiento del hogar, de limpieza y así del hogar y de las cuestiones relacionadas con la ropa, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y luego pues hay diferencias y significativas también por tipo de hogar, por relación con la actividad laboral, etcétera. Por tipo de hogar, pues por ejemplo para las mujeres que menos trabajan en casa son aquellas que viven solas. Cuando ya pasas a vivir en pareja, el tiempo que dedicas a los trabajos no remunerados aumenta de manera muy significativa y mucho más si tienes hijos. En el caso de los hombres apenas hay. Ese cambio es muchísimo menor, les afecta mucho menos los cambios en la situación familiar a este tipo de cuestiones, ¿no? Les afecta mucho menos y es curioso, por ejemplo, que según los datos, que habría que ver por qué, los hombres que menos trabajan en casa, que menos tiempo dedican a las cosas de casa, son los hombres solos con algún hijo o hija a su cargo. Entonces, bueno, y luego, por supuesto, no cabe ninguna duda que son los hogares con rentas más bajas donde más tiempo dedicamos a las cosas a los trabajos domésticos y de cuidados, tanto hombres como mujeres. Y a medida que la renta se eleva, los tiempos se van reduciendo. Y luego también en cuanto a la relación a la actividad laboral, pues sea cual sea la relación con la actividad laboral, es decir, estemos en el mercado, estemos en el paro, tengamos un empleo o tal, siempre las mujeres trabajan más que los hombres, ¿no? Y por supuesto, sobre todo es importante llamar la atención también que en situaciones de desempleo, pues las mujeres, digamos que llenan más el tiempo que tienen y se produce un cambio de actividad, ¿no? Importante. Entonces, ¿qué efectos está teniendo la crisis sobre estos trabajos no pagados, estos trabajos no mercantiles? Bueno, pues como no tenemos encuestas posteriores a 2009-2010, no tenemos datos tampoco para decirlo, ¿no? Pero la experiencia de otras crisis, pues lo que observamos, etcétera, nos hace ver que tiene un efecto que yo suelo llamar de efecto de sobrecarga de trabajo en el hogar. Es decir, los trabajos mercantiles y los trabajos no mercantiles están íntimamente relacionados. Hay flujos constantes entre esos tipos de trabajos. Como la economía solo se ocupa de los trabajos pagados, no solo invisibiliza los no pagados, sino que hace otra cosa que es muy importante y es que oculta los nexos que existen entre los flujos que existen entre los dos tipos de trabajos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues ahora mismo se está trasladando carga de trabajo hacia los hogares, y probablemente se está produciendo un aumento de la carga de trabajo en los hogares por dos vías. Por un lado, del mercado a casa y por el otro lado, del Estado a casa. Es decir, por un lado, la gente tiene problemas de renta o tiene miedo a disminuciones de renta o tiene efectivamente problemas porque no han disminuido los ingresos. Entonces, la estrategia de los hogares suele ser intentar mantener el nivel de bienestar material que tenían antes de la crisis, y eso supone que cuando las cosas van bien, cosas que haces en el mercado vuelven a hacerse en casa.
Y luego, por otra parte, pues lo que está pasando se está produciendo un trasvase de flujos de trabajos del Estado a casa. Es decir, una de las derivadas más directas de esta crisis son los recortes que se están produciendo en el sector público. Recortes en el sector público y recortes fundamentalmente en servicios de cuidados de la gente. Entonces, sectores muy afectados por la crisis son, por ejemplo, el de la sanidad, clarísimamente. Entonces, cuando se produce esto, pues para reducir con la excusa del déficit cero y de tal, pues se están produciendo recortes en sanidad. Entonces, bueno, pues eso supondrá probablemente precarización en el empleo de ese sector, que la gente se vaya a la calle, pero lo que no se consigue es mejorar en las cuentas también de la sanidad, etcétera, pero lo que no se hace es que la gente que está enferma se cure antes. Entonces, eso querrá decir que si antes estabas 5 días en el hospital y ahora a los 2 días te mandan a casa, alguien te tendrá que cuidar en casa. Entonces, están produciendo flujos también de trasvase de trabajo pagado en el sector público por trabajo no pagado en los hogares, ¿no? Y probablemente, bueno, pues esto no tenga además después vuelta atrás y tal. Entonces, se está produciendo un proceso de privatización de servicios públicos, por un lado, hacia casa, pero no solo se está produciendo un proceso de privatización de los servicios públicos a casa, sino que se está intentando hacer negocio de estos cuidados en el mercado que eran suministrados hasta ahora desde el sector público. Por tanto, el proceso de privatización de los servicios públicos es doble, por un lado hacia casa y por otro lado hacia empresas privadas que están entrando en sectores estratégicos para el cuidado de la gente y para el bienestar y para la calidad de vida de la gente, y no solo están entrando empresas privadas que funcionan con la lógica de los beneficios, de la maximización de los beneficios, sino que están incluso entrando en estos sectores, están entrando, digamos que, para entendernos, entidades financieras, inversores financieros, que no solo funcionan, por supuesto, con la lógica del beneficio, sino que funcionan además con una lógica del beneficio a muy corto plazo. Y esto es muy peligroso para estos servicios, en nuestra opinión, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Pues muchas de las desigualdades laborales, pues supongo que se han salido a lo largo de la mañana, pero bueno. El empleo no cabe ni comentarlo, ¿no? Pero es fundamental para la gente, para la autonomía económica de las personas, porque para la inmensa mayoría de la población es la fuente principal y fuente única para la obtención de ingresos con los que podremos comprar bienes y servicios, ¿no? Entonces, para el bienestar material, digamos, ¿no? Pero además, en sociedades como las nuestras, el empleo es mucho más que una fuente de ingresos y, por tanto, la pérdida del empleo va más allá también de una pérdida de ingresos y genera pues, muchos problemas de pérdida de identidad, frustración, problemas físicos, problemas mentales, etcétera, etcétera, ¿no? Va, por tanto, mucho más allá de los ingresos, ¿no? Esta es una síntesis, un cuadro en el que se sintetizan, probablemente es una simplificación, pero bueno, de las desigualdades laborales actuales más significativas. Por un lado, tenemos la menor participación laboral, segregación ocupacional, precariedad y salarios, ¿no? Participación laboral. Pues bueno, la brecha en actividad laboral se ha ido cerrando con el tiempo. Es decir, pues desde los años 80 se ha producido una entrada masiva de mujeres al mercado laboral y, por tanto, la diferencia con respecto a las tasas de actividad de los hombres ha ido disminuyendo.
pero aún así la brecha pues, es de más de 10 puntos, de 13 puntos en la actualidad en la tasa de actividad laboral de mujeres con respecto a la de los hombres, pero era muchísimo mayor hace 25 años, que era de casi 40 puntos. Entonces se ha ido cerrando la tasa de la brecha de actividad. Y la mayor brecha se sigue dando en las personas casadas. Digamos que el cambio en el estado civil pues, tiene incidencia, ¿no? Entonces, ¿qué efecto está teniendo la crisis en la actividad laboral de mujeres y de hombres? Pues es muy complicado de saber. En el caso de los hombres, sí que se ha producido un descenso en la participación laboral de los hombres en la crisis. Es decir, bueno, pues por efecto desánimo, por lo que sea, pues hombres, sobre todo jóvenes, que se retiran del mercado laboral. En el caso de las mujeres, el análisis es más complejo porque venimos de una situación en la que se estaba aumentando, en la que iba aumentando históricamente la tasa de actividad laboral. Entonces, en el caso de los hombres se produce un cierto descenso en la actividad laboral y, por tanto, las tasas de paro, cuando se leen las tasas de paro, hay que tener en cuenta esto, qué está pasando con la actividad laboral. Y en el caso de las mujeres lo que podemos decir es que se ha producido una desaceleración en la inserción laboral de las mujeres, es decir, que la participación laboral de las mujeres se ha frenado, es decir, sigue aumentando, pero aumenta a menor ritmo del que aumentaba antes. Entonces, ¿qué es lo que vemos con... ¿Qué efectos ha podido tener? Como digo, pues en el caso de los hombres, un descenso. En el caso de las mujeres, pues posibles efectos, pues varios. Primero, la crisis puede tener un efecto retirada en las mujeres. Por ejemplo, una preocupación constante de las mujeres en crisis anteriores, porque parece que esta es la única crisis, pero ha habido muchas crisis económicas antes. Entonces, bueno, en crisis anteriores una preocupación constante de las mujeres era si la crisis iba a suponer una vuelta a casa de las mujeres, es decir, una retirada de las mujeres del mercado laboral. Entonces, bueno, que sería bien vista por parte de algunos políticos, sin lugar a duda, porque mejoraría las estadísticas laborales radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, esa retirada no se produjo en crisis anteriores y, por tanto, yo cuando empecé con esto de la crisis, pues tenía claro que no se iba a producir ahora, ¿no? Lo que pasa que después de la reforma laboral de 2012, pues tengo ciertas dudas de que sí se puede producir un efecto retirada de algunas mujeres del mercado laboral, por los cambios, las facilidades que se dan para cambiar de lugar de trabajo, de horarios, etcétera, etcétera, sí se puede producir un cierto efecto de retirada de algunas mujeres. ¿Quiénes son las que se van a retirar? Pues las que se van a retirar no van a ser las que están estupendamente en el mercado laboral con unos sueldos fantásticos. Normalmente las que se retiran son las que suelen estar pues, más en precario, ¿no? Otro efecto posible de la crisis en la actividad laboral de las mujeres es lo que se llama el efecto desánimo, que es común a hombres y mujeres. Es decir, cuando la crisis se alarga, la gente se desanima, ve que tiene pocas posibilidades de encontrar un empleo y entonces se retira del mercado laboral, ¿no? Y bueno, pues... ¿se ha producido este efecto desánimo? Pues clarísimamente sí en la gente joven, en la gente joven sí, y bueno, pues yo creo que este efecto desánimo en esta crisis está afectando sobre todo a chicas y chicos jóvenes, ¿no? Que, bueno, puede ser que tienen menos posibilidades, que alargan los estudios o que sencillamente pues, se van fuera, ¿no? Porque tienen a lugares donde tienen mejores oportunidades laborales, ¿no? Y luego otro posible efecto que puede tener la actividad laboral de las mujeres, luego habría que ver cuál de los efectos es el dominante, ¿no? Para ver qué pasa al final, es lo que suelo llamar efecto de trabajador o trabajadora adicional, es decir, que si la crisis puede forzar a
algunas mujeres que no estaban en el mercado y que estaban dedicadas en exclusiva a los trabajos de casa, puede forzar a que entren al mercado laboral, porque, por ejemplo, en hogares de tipo clásico, ¿no?, digamos que el hombre de la casa se queda, que es el que estaba en el mercado y que estaba, por ejemplo, en un sector como la construcción, se queda en paro y entonces forza la entrada de mujeres al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por los datos que he visto, lo que sí parece, y sobre todo esto lo he estudiado más en las últimas semanas en el caso del País Vasco, lo que sí parece que se está produciendo es un efecto desánimo en las jóvenes, en las chicas jóvenes que se retiran o se van fuera o hacen 5 másteres o lo que sea. Y en el caso y las que entran sí se produce un efecto de trabajadora adicional, pero son mujeres ya mayores las que entran al mercado laboral, de más de 55 años, pongamos, ¿no?, ya de generaciones bastante mayores, de más de 50, 55 años, y que lo más probable, cabe pensar que estas mujeres mayores que llevan mucho tiempo retiradas del mercado van a engrosar las bolsas de precariedad laboral, es decir, no van a encontrar empleos muy bien pagados, ¿no? Bien, esta es una de las desigualdades importantes que tenemos. Otra de las desigualdades es el de la segregación ocupacional. En cuanto a la segregación ocupacional, bueno, pues yo creo que esta mañana ya se habrá comentado, se suelen distinguir 2 tipos de segregación ocupacional, ¿no?, la vertical y la horizontal. La horizontal estamos en profesiones, digamos, diferentes, ¿no?, para entendernos, pues unas pues en enfermería, otras en conductores de camiones o lo que sea, ¿no? Entonces, segregación horizontal y segregación vertical quiere decir que hay algo que a medida que se avanza en el escalafón profesional va disminuyendo el número de mujeres, que es lo que se conoce como techo de cristal, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con este techo de cristal? Pues que existe. Entonces, pues el 6% de los hombres y el 3% de las mujeres ocupan puestos de dirección, dirección y gerencia de empresas, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, los datos que da la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las empresas del IBEX 35, que son estas súper grandes y súper... Entonces, el porcentaje de mujeres en los consejos del IBEX 35 es el del 10%, ¿no? Entonces, bueno, es especialmente reducido el porcentaje de mujeres, por ejemplo, en la élite de las finanzas, que yo no sé si es bueno o es malo, eso ya... Entonces, en el sector financiero, es decir, parece que el cristal del sector financiero es un cristal especialmente duro de traspasar. ¿Por qué? Pues... yo pienso que es porque hoy en día el verdadero poder está en las finanzas y es un sector donde hay muchísimo poder y por tanto pues es, digamos que es de control muy masculino, ¿no? En economía, en análisis, ha habido últimamente, en los últimos años, han proliferado muchísimo los estudios sobre techos de cristal. Se ha puesto, digamos, como de moda los análisis sobre techos de cristal, que está muy bien, porque es importante que haya mujeres en las direcciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, también los argumentos que se utilizan para impulsar y para reivindicar la mayor presencia de mujeres en puestos de dirección no son argumentos de justicia o de equidad o de lo que sea, sino son argumentos de carácter puramente economicista, que son además, en mi opinión, bastante dudosos, del tipo de decir que las grandes multinacionales donde hay mayor porcentaje de mujeres en los puestos de dirección son las multinacionales que tienen más beneficios, ¿no? Ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces, este tipo de estudios son interesantes, yo creo que hay que hacerlos, está muy bien, pero también es verdad que estamos hablando de una élite, y, por tanto, un problema mucho más generalizado y mucho más preocupante para las mujeres es que muchas están atrapadas en
no en lo alto, sino en lo bajo, en lo que se llama el suelo pegajoso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que igual haría falta hacer más análisis de este tipo, ¿no? De qué pasa no solo con las que están, digamos, en la élite o tal, sino también qué pasa con las que están peor, ¿no? Bueno, pues y en cuanto a la segregación horizontal, pues sigue persistiendo la segregación horizontal, aunque es verdad, como podéis pensar, que como las mujeres, han ido entrando muchas mujeres al mercado laboral, pues en la mayoría de las ocupaciones laborales se ha producido una feminización de esas ocupaciones, ¿no? Pero de todas maneras, pues sigue habiendo diferencias importantes. Por ejemplo, los sectores más masculinos, digamos, donde mayor es el peso de los hombres, son construcción, transporte o manufacturas, donde trabajan solo el 10% de las mujeres y 35% de los hombres. Y los sectores más importantes, son los últimos datos que yo he recogido, los sectores más importantes para el empleo de las mujeres son comercio, sanidad, educación, hostelería y empleo de hogar. Por ejemplo, en empleo de hogar, como podéis imaginar, casi el 90% son mujeres, en sanidad 77%, en educación 68%. ¿Vale? Y son sectores, como digo, en muchos casos muy claves, sectores fundamentales para el cuidado de las personas, para la calidad de vida y ejes del estado del bienestar. Entonces, bueno, ¿qué posibles efectos puede tener la crisis en esta segregación ocupacional? Pues al principio hablábamos de que esto podía producir el efecto que se llamaba de acantilado de cristal, ¿no? En economía pues encantan las metáforas relacionadas con el cristal, Entonces, el efecto acantilado de cristal, es decir, que a medida que si la crisis podía provocar, por ejemplo, que como hay pocas mujeres en las finanzas, pues ahora, con esto de la crisis, como lo han hecho fatal en las finanzas, pues eso puede impulsar un mayor porcentaje, una mayor presencia de mujeres en las finanzas, ¿no? Pero ¿por qué se le llama acantilado? Pues porque es ponerlas en lo alto, pero en un momento muy complicado donde te puedes caer, ¿no? Entonces, yo, por lo que he visto, no se han producido cambios importantes, por lo menos en el sector financiero de los grandes bancos y tal, no, que yo sepa, no se ha producido, ¿no? Hay quien ha querido ver, por ejemplo, en el nombramiento de Christine Lagarde como jefa del Fondo Monetario Internacional, pues una especie de acantilado de cristal, que no es mi opinión, pero bueno. Y otro posible efecto que puede tener en la segregación ocupacional la crisis es lo que llamo efecto protección. Es decir, mientras haya ocupaciones donde el porcentaje de hombres es muy elevado y ocupaciones donde el porcentaje de mujeres es muy elevado, como las crisis económicas nunca afectan igual a todos los sectores, pues afectarán probablemente más o más rápido a unos sectores que a otros. En el caso concreto de esta gran recesión que estamos padeciendo, pues al principio afectó sobre todo a sectores muy masculinos, como el sector de la construcción. Entonces, bueno, pero después se ha ido extendiendo a todos los sectores y entonces, bueno, pues también. Entonces, con la crisis, el efecto protección, es decir, como estamos en diferentes sectores, pues en este caso, al principio de la crisis, digamos que la segregación ocupacional protegió del paro más a las mujeres que a los hombres. Entonces, aquí tenéis el gráfico de qué ha pasado con las tasas de paro en España, y la brecha al inicio de la crisis en 2008 era de 3,98 y al final es de 1,94. Prácticamente se cierra la brecha de paro en 2011-2012, después se vuelve a abrir un poco y al final las tasas de paro bajan un poco, ¿no? Y esto me hace... siempre que veo esto es el tema de las brechas, es decir, en este tipo de análisis de género se tiende mucho a trabajar con brechas, es decir, con diferencias, ¿no? Tasa de paro de mujeres menos tasa de paro de hombres y ver cuál es la diferencia, la brecha, ¿no?
Y entonces esto de las brechas está muy bien, es muy interesante, pero tiene sus problemas, ¿no? Porque da la impresión de que el objetivo es el cierre de la brecha y que si la brecha se está cerrando, pues ya vamos bien, ¿no? Y que todos los problemas se solucionarán y viviremos muchísimo mejor, pues seremos mucho más iguales y tal, cuando haya brecha cero. Claro, o sea, las brechas cero, detrás de las brechas nulas o muy bajas, se pueden esconder situaciones de muchísimas carencias, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, claro, estamos hablando de una brecha menor que la que había antes de la crisis, incluso en momentos cero, pero estamos hablando de tasas de paro superiores al 20% y con más de 5 millones de personas en paro. Entonces, bueno, problemas de las brechas están bien, pero también los términos absolutos son muy importantes, los números absolutos y son importantes. Y luego también otro posible efecto que puede tener la crisis en el tema de la segregación ocupacional es lo que yo denomino efecto trabajador o trabajadora del sector público. Con esto de que el nuevo mito que se ha extendido y que hoy en día el objetivo principal es el control del déficit público, ¿no? Los gobiernos, presionados por los llamados mercados financieros y apoyados también por estudios de prestigiosos economistas, como suele ser habitual, pues han implantado políticas de ajustes, de recortes, pues muy importantes, ¿no? Y entonces esto está afectando, digamos, de manera un poco desproporcionada, pues a los y a las trabajadoras del sector público y, por supuesto, a sectores, como he dicho antes, sectores clave del estado del bienestar, ¿no? Entonces, pues se está produciendo lo que, digamos, los neoliberales estaban queriendo desde hace muchísimo tiempo, y es reducir el peso del sector público en la economía. Entonces, bueno, y como sabemos, pues las mujeres, la presencia de mujeres en el sector público es muy importante, porque históricamente ha sido un sector refugio para ellas, porque las desigualdades salariales son menores, etcétera, etcétera. Entonces, el peso del empleo público para las mujeres siempre ha sido, pues, más importante que para los hombres, ¿no? Por ejemplo, pues hoy en día trabajan en el sector público el 20% de las mujeres, ¿no? De las mujeres asalariadas, y el 14% de los hombres, ¿no? Y entonces, en este sentido, este efecto trabajador o trabajadora del sector público pues afectará especialmente a las mujeres. Bueno, otra de las desigualdades importantes, bueno, y estos son el paro en millones de personas, y luego, bueno, esto creo que se ha comentado esta mañana también, el paro de larga duración. El problema del paro de larga duración es un problema muy importante y se convierte en un problema muy difícil de solucionar a largo plazo, ¿no? Ahí tenéis los últimos datos de la importancia del paro de larga duración. Las recetas ortodoxas que recomiendan para hacer frente al paro de larga duración: primero, la receta que se usa para todo, es decir, mejorar la formación, ¿vale? La mejora de la formación. Y otra receta que desde la ortodoxia algunos economistas suelen plantear es que, bueno, para acabar con el problema del paro, y en especial del paro de larga duración, lo que hay que hacer es incentivar la búsqueda de empleo, y para incentivar la búsqueda de empleo, qué mejor que acabar con las prestaciones sociales, por ejemplo, por desempleo, ¿no? Y entonces promueven, pues, medidas de este tipo, ¿no? Y cuando hablamos de que las tasas de paro están mejorando, es cierto, pero bueno, hay que ver qué está pasando con la precariedad, pero tampoco se suele mencionar que, por ejemplo, la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo ha alcanzado en enero de 2015 el mínimo histórico, ¿no? El mínimo histórico. Y en cuestiones de prestaciones por desempleo, pues las mujeres cobran menos que los hombres, 15% menos aproximadamente, porque, bueno, porque en el mercado están en peores condiciones, masa parcial, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, pues las prestaciones también, y por tanto están menos protegidas por el desempleo.
Otra de las desigualdades económicas fundamentales es el tema de la precariedad laboral. Y en mi opinión, las estadísticas laborales creo que no acaban de atrapar bien la precariedad laboral, y cada vez lo hacen, digamos que se usan indicadores que son claramente insuficientes, dado el proceso de aceleración y consolidación de toda la precariedad laboral, son claramente insuficientes para atrapar bien, para intentar entender bien toda la precariedad laboral. Por ejemplo, se usa la temporalidad, la parcialidad, pero bueno, ¿de qué tiempos hablamos? En parcialidad, ¿de cuántas horas hablamos? Etcétera, etcétera. Y bueno, esta tendencia a la precariedad, ya lo he dicho al principio, no es nueva. Es decir, lo que hace la crisis es consolidarla, pero parece que se nos ha olvidado que esto viene de antes, ¿no? Y ya no solo es suficiente la flexibilidad, sino que se exige y nos demandan hiperflexibilidad laboral, ¿no? Y ya pues algunos se atreven a decir cosas que algunos economistas desde luego lo siguen predicando en las clases, ¿no? Y traigo esta frase porque me llamó mucho la atención, ¿no? Un economista, supongo, que decía que lo que los sociólogos llaman conquistas sociales y lo que los juristas llaman derechos laborales, nosotros, los economistas se refiere, lo llamamos distorsiones del mercado de trabajo, y es con lo que se quieren acabar, ¿eh? Entonces, ¿qué está pasando con la precariedad? Con la temporalidad. Bueno, la temporalidad es precariedad porque es inestabilidad, y bueno, los datos lo que indican es que el peso del empleo temporal es muy grande en España. Es muy elevado, pero ha disminuido con la crisis. Es decir, la columna roja de 2014 es claramente más baja que la columna verde, que era de antes de la crisis. Es decir, el peso del empleo temporal ha bajado clarísimamente, y el empleo temporal es afecta un poco más a las mujeres que a los hombres, no hay grandes diferencias. Pero esta disminución, es decir, la disminución en la columna, desde luego no se puede interpretar ni muchísimo menos como una mejora y como menos precariedad. Simplemente esto se ha producido porque la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras temporales se han ido a la calle, es decir, han sido quienes han engrosado las filas del desempleo al principio. Por tanto, no se puede hacer una lectura muy positiva de ese descenso, ¿no? En cuanto a la parcialidad, lo que sí yo creo que se produce, pues la crisis ha provocado pues un aumento de la parcialidad, ¿eh? Y hoy en día siempre se ha solido decir pues que en España el empleo parcial era muy poco importante. Hoy en día 1 de cada 4 mujeres tiene un empleo a tiempo parcial. Ya no podemos decir que es poco significativo, es más del 26%, es el 26%. Y ha subido, tanto en las mujeres como en los hombres, la parcialidad, ¿de acuerdo? La parcialidad es precariedad porque los empleos parciales significan sueldos parciales, significan después prestaciones por desempleo parciales, significan jubilaciones parciales y significan también pocas posibilidades de ascenso en la escala profesional, es decir, no hay superejecutivos a parcial, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que en el caso de la parcialidad, la apuesta de la reforma laboral a favor de la parcialidad ha sido indiscutible. Se hace una apuesta clarísima por el fomento del empleo parcial, ¿no? Y yo creo que además se suele considerar que además es un empleo adecuado para las mujeres. Es decir, mi lectura es que se considera que el empleo a tiempo parcial puede ser una especie de instrumento de conciliación para las mujeres, ¿no? Porque así pueden hacer todo, un poco tener un empleo parcial y luego ocuparse de casa, ¿no? Entonces, un instrumento, como una especie de instrumento de conciliación. Y también se suele aludir a que las mujeres son ellas voluntariamente las que quieren trabajar a tiempo parcial, ¿no? Y bueno, aparte de un instrumento de conciliación, también yo creo que por parte de algunos gobernantes también se considera que el empleo a tiempo parcial puede ser, porque en tiempos de crisis y de escasez de empleos, etcétera, pues siempre se habla de reparto del reparto del empleo, pues una manera muy perversa de repartir el empleo,
¿de acuerdo? Es decir, muy perversa, porque cuando se habla desde la teoría de reparto del empleo, se quiere hablar del reparto del empleo, pero en condiciones dignas, ¿no? Y esto pues no es así. Entonces, luego también se suele comparar la parcialidad, siempre se dice, y en Holanda 3 de cada 4 mujeres trabajan a parcial, es decir, el porcentaje de parcialidad en países europeos es muchísimo mayor, ¿no? Pero yo creo que no estamos haciendo bien las comparaciones. Tendríamos que comparar bien cuáles son las condiciones del empleo parcial en Holanda y cuáles son las condiciones del empleo parcial aquí. Allí la inmensa mayoría del empleo parcial es empleo voluntario y también son más horas las que se trabajan, por tanto, mejores sueldos, etcétera, etcétera. Y en el caso de España, pues no es así, ¿no? Entonces, lo que los datos indican es que cuando se le pregunta a la gente que trabaja a tiempo parcial por qué trabaja a tiempo parcial, la respuesta mayoritaria de los hombres siempre ha sido que trabajan a parcial porque no han podido encontrar un empleo a tiempo completo. El de las mujeres, antes de la crisis también, las dos respuestas mayoritarias eran iguales, en porcentaje eran no haber podido encontrar un empleo a tiempo completo y en el mismo porcentaje razones de cuidados, cuidados de hijos, de lo que sea. ¿Vale? En el caso de los hombres, esa respuesta, las razones relacionadas con los cuidados, ha sido la menos importante de las razones que dan para tener un empleo a tiempo parcial. ¿Qué es lo que vemos con la crisis? Con la crisis lo que sí se ve es un aumento espectacular del peso de la respuesta de estoy a parcial porque no he podido encontrar un empleo a tiempo completo. En el caso de los hombres han pasado de responder eso antes de la crisis del 30% al 68%, y en el caso de las mujeres del 32% al 61%. Es clarísimamente mayoritaria esa respuesta también en el caso de las mujeres, o sea que eso de que es voluntario, aparte de que habría que preguntarnos qué hay detrás de la voluntariedad, ¿no? Pero bueno, pues no es cierto. Lo que responden las mujeres también muy mayoritariamente es que no trabajan a parcial porque no han podido encontrar otra cosa, ¿no? Y este aumento tan espectacular de esta respuesta y el descenso del tema de cuidados, aunque sigue siendo la segunda razón importante, este aumento espectacular de esta respuesta pues se puede entender clarísimamente como lo interpreto como un aumento del malestar en la parcialidad, del malestar de la gente que tiene empleo parcial, ¿no? Y bueno, si la reforma laboral hace una apuesta clara a favor de la parcialidad, también hace una apuesta clara a favor de lo que se llama el emprendizaje. Y bueno, de momento los datos no parecen indicar que esté aumentando significativamente el número de autónomos, empleadores, etcétera. Pero bueno, igual es que todavía no ha pasado el tiempo suficiente desde la reforma, no lo sé. Y entonces, pero lo que sí está claro es que se anima constantemente y se ve bueno, pues en los discursos políticos constantemente a la gente a emprender, ¿no? Y para ello pues se enfatiza y se dice que es fantástico pues desde el punto de vista de la autonomía, flexibilidad, etcétera, e incluso para defender la apuesta por el emprendizaje, yo he visto incluso aludir al discurso feminista del empoderamiento, ¿no? Para impulsar este tipo de emprendizaje. Y también es verdad que en el imaginario pues muchas veces asociamos el emprendizaje con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero la verdad es que pues, muchas veces estos nuevos negocios tienen muy poco que ver con Silicon Valley, ¿no? Y son negocios de pura supervivencia, aparte de que muchas empresas están sustituyendo trabajadoras asalariadas por falsos autónomos, digamos, ¿no? En el caso de otra desigualdad importante, que es la de los salarios, pues yo creo que ya se ha hablado antes, ¿no? De la brecha salarial, ¿no? Aquí podríamos hablar mucho de qué hay detrás de la brecha salarial, pero no, si alguien tiene interés, pues lo puede preguntar, ¿no? Se suele decir, pues podemos tener ganancias anuales, ganancias mensuales y ganancias hora. Bueno, pues se suele decir, desde Europa se dice que la manera más adecuada para medir la desigualdad salarial es el salario hora,
porque claro, en el salario año están las diferentes horas de trabajo, entonces si unas están a parcial, otros a completa, pues una parte importante de la desigualdad pues es las diferentes horas trabajadas en el mercado, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo en que, bueno, el salario hora es un buen indicador, pero a mí, de todas maneras, cada vez me gusta más la ganancia anual y la ganancia mensual también, porque, claro, eso al final te indica la falta de autonomía económica o no, ¿no? Y también te indica pues, las diferencias en los tiempos de trabajos remunerados, que también son discriminaciones, lo que hay detrás de eso. Entonces, bueno, decir, no, esto es explicado en base a las horas, o esto es explicado en base a no sé qué y lo otro no, pues yo creo que no es un análisis muy acertado, ¿no? Entonces, las brechas salariales, pues en este momento son de en torno, la ganancia anual es del 24%, la diferencia es del 24%. No sabemos qué está pasando con los salarios, porque las encuestas de salarios, la última es de 2012 y no sé, hay tanto, y no parece que está disminuyendo mucho los salarios, pero lo que pasa con los salarios también, estas son medias de salarios, ¿no? En el caso de las mujeres, 19.537, ¿no?, euros, en el caso de los hombres, 25.682 euros, vale, esos son medias de un hombre medio y de una mujer media, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de la gente cobra por debajo de esta media. Es decir, que hay poca gente que igual tiene supersalarios muy altos, ¿no?, pero esos salarios muy altos condicionan mucho la media. Es decir, que la mediana, es decir, el salario que parte por la mitad de la población cobra más y la mitad de la población cobra menos que esa, la mediana es claramente inferior a la media en el caso de España, ¿no? Y eso indica, bueno, pues que la mayoría de la gente está muy por debajo de este salario medio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los salarios? Pues, como os digo, es complicado, ¿eh? Y probablemente, bueno, pues tendríamos que ver muchas cosas. Pero lo que sí, por los datos, a mí sí que me parece que se está produciendo, los salarios medios no están disminuyendo igual, no están cambiando mucho, los salarios medios, pero sí se está produciendo un deslizamiento hacia grupos con menores salarios, ¿eh? Por ejemplo, en 2008 el 43% de las mujeres cobraba salarios entre 0 y 2 veces el salario mínimo interprofesional, que ya no me acuerdo de cuánto era, pero sobre 600 o por ahí, imagino. Y en 2011 este porcentaje había alcanzado el 55%, es decir, más de la mitad de las mujeres están en la escala más baja de salarios, ¿de acuerdo? Entonces, se está produciendo un deslizamiento a la baja. Además, probablemente este deslizamiento a la baja se producirá también en el futuro. No hay gente que piensa que probablemente igual no se acierta, ¿no?, porque desde luego los economistas en predicciones pues no son muy finos. Pero bueno, pues se dice que, por ejemplo, en el tema de empleos se prevé que se vayan a crear empleos o bien para que exigen cualificaciones muy altas, ¿no?, muy elevadas, o bajas cualificaciones, ¿no?, es decir, que sobre todo relacionado con la tecnología, pues van a ir disminuyendo la creación de empleos, digamos, de cualificación media, ¿no? Entonces, en el caso de las bajas, bueno, pues sobre todo será en empleos que requieran mucha mano de obra y relacionados pues con la atención a la gente, pues en hostelería, cuidados a personas mayores, etcétera, etcétera. Y después muy altos, es decir, que probablemente en el futuro las desigualdades salariales van a ir en aumento. Yo creo que está bastante claro que muchas mujeres en la parte baja sí van a estar, porque son temas, son de mucha mano de obra y muchos empleos en los que suele haber muchas mujeres. El reto es si van a estar también en la parte alta de las cualificaciones, ¿no? Entonces, siguiendo con estas cosas, lo que sí parecen de otras encuestas es que se está produciendo una disminución en la renta media de los hogares en España, obviamente,
Un indicador de desigualdad en la distribución de la renta, que el más famoso, el más conocido, es el índice de Gini, pues ha subido, cuanto más sube es peor, quiere decir mayor desigualdad en la distribución de la renta, pues el índice de Gini ha subido en los últimos 3 o 4 años pues 3 puntos. Quiere decir que la distribución de la renta se ha vuelto más desigual y es un aumento además bastante significativo. Y el índice S80-S20 también ha aumentado, es decir, S80-S20 que es comparar cuánta renta recibe el 20% que más renta tiene, más rico, para entendernos, en relación al 20% más pobre, ¿no? Y en 2012 el 20% más rico de la población tenía una renta 7,2 veces superior al más pobre y en 2008 pues era 5,7 veces superior, es decir, que ha aumentado la desigualdad entre los muy ricos y la gente muy menos, ¿no? Y bueno, todos estos indicadores en general de renta, de distribución de renta, de pobreza, etcétera, etcétera, no están desagregados por sexo. No sé por qué, pero no tenemos información, no hay ni de organismos internacionales ni de institutos de estadística tal, no hay desagregados por sexo, ¿no? Y bueno, todo esto hace que en Europa pues se esté produciendo un fenómeno que es de aumento claro de trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, de personas que, aun teniendo empleo, pues no es suficiente para llegar a fin de mes, y esto lo ha reconocido hasta el propio Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales, ¿no? Que hoy en día en Europa tener un empleo no necesariamente, son palabras literales, no necesariamente significa un estándar de vida decente, ¿no? Y cada vez más pues, el problema de la polarización. Mientras que en la parte de arriba pues se sigue con los supersueldos, que pensábamos que igual con la debacle financiera se iba a poner, por ejemplo, freno a los supersueldos que se pagan sobre todo en base a extras y a bonus, no tanto a retribuciones básicas, sino a las extras en los sectores financieros, en los grandes bancos, etcétera, etcétera, pero lo que nos indican los datos es que esto no se está produciendo, tal vez porque lo peor de la crisis o el pánico para las entidades financieras ya pasó. La verdad es que las desigualdades y los sueldos y tal pues son siguen siendo muy elevados y probablemente habría que buscar mecanismos para poner freno a esas remuneraciones excesivamente elevadas, ¿no? Aunque, bueno, pues tienen los problemas de que si pones cualquier cosa, pues se van a los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de cuestiones. Y por mi parte, pues nada más.